El mensaje hoy día es Pablo reprende a Pedro, ¿no? Y está en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas está, ¿no? Vamos a buscar el libro de Gálatas para realmente hacer la lectura, ¿no? La lectura bíblica. Este libro de Gálatas, Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21, ¿no? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a leer la palabra, hermanos. Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Y la palabra dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, ¿no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas de todos? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, ¿no? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, pedir la bendición a nuestro Jesús que nos dirija en este mensaje.
Amoroso Padre Celestial, primero que nada agradecerte de todo corazón por darme la oportunidad de cantarte, glorificarte y darte la gloria y honra que tú te mereces, sabiendo que soy tu siervo inútil, soy tu medio, no soy nada, soy como un metal que resuena, Padre, pero tú eres el Todopoderoso, el Creador del mundo, el Alfa, el Omega, el principio y el final, Padre, que se haga tu voluntad. Haz tu obra redentora, toma el control total de mis ideas, de mi mente, de mi boca, control total, Padre. Que sea palabra tuya, Espíritu Santo, que salga y que no salga palabra de hombre, Padre. Por favor, mi Jesús, que se haga tu voluntad como siempre, papi. En tus manos me encomiendo, mi Jesús, que se haga tu voluntad. Gracias, papá, te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ya, hermano, vamos a empezar con el desarrollo. El desarrollo de la palabra. Entonces, para hacer una pequeña introducción, entonces estamos viendo cómo dice Pablo, cómo realmente él le llama la atención a Pedro, ¿no? Porque dice que Pedro, dice, venía a Antioquía, ¿no? Donde realmente, dice, ahí habían gentiles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Pedro, él, en un momento, él, cuando fue a la casa de Cornelio, ¿no? Donde estaban los gentiles, o sea, él realmente ahí fue a predicar, ¿no? Porque mi Jesús lo mandó, pero hay que entender cómo Pedro se presentó a Cornelio, ¿no? Y le dijo, cuán abominable para un judío entrar en la casa de los gentiles. Como decir, Pedro, ¿no? Él estaba, como dice, como que le daba náuseas entrar a la casa de los gentiles, no quería juntarse porque él era judío, pero dijo después, Pedro dijo, ¿no? Él dijo, pero mi Dios, ¿no? Él, lo que yo llamaba inmundo, ya no es inmundo, porque si pensamos cuando mi Jesús se le apareció a Pedro y bajó esos lienzos de arriba del cielo donde había reptiles, ¿no? Y le dijo 3 veces, le dijo mi Jesús, ¿no? Pedro, mata y come, dice, mata y come. Y Pedro decía, no, porque eso es inmundo, ninguna cosa inmunda yo he comido, dice Pedro, ¿no? Y segunda vez dice, Pedro, mata y come. Y Pedro de nuevo dijo, no, porque no. Y dijo mi Jesús, dijo, no, lo que yo realmente he limpiado, no llames cosa inmunda, ¿no? Entonces eso hace referencia que mi Jesús le dijo que no hay desigualdad, que tanto los judíos como los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, también nosotros somos salvos, ¿no? Por gracia, por la fe. Entonces no nos salvamos por las obras, nos salvamos por la fe, ¿no? Por la fe nos salvamos. Entonces Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice que en ese momento en la casa de Cornelio, cuando se presentó y le dijo, ¿no? Cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil, ¿no? Como decir, me da náuseas de entrar, ¿no? Entonces por después dijo él, ¿no? Pedro dijo que no, porque ya mi Jesús le había dicho que no llame inmunde a lo que él ya limpió. Entonces para entender que es a nosotros, que tanto los judíos como los gentiles formamos un solo cuerpo, ¿no? Entonces Pedro, él realmente, ¿no? Entonces ahí cuando predicó en la casa de Cornelio, dice que llegó el Espíritu Santo y muchos se llenaron de él para entender. O sea, Pedro en una oportunidad él predicó también con los judíos y también se
se apareció el Espíritu Santo y se llenó, ¿no? Ahí, igual acá cuando predicó con los gentiles, igual. Entonces, cuando Pedro, porque Pedro en el tiempo, ¿no? En el tiempo dice, en ese tiempo dice que Pedro era uno de los mejores, era como que eran bien considerados, ¿no? Como profetas, eran el apóstol era bien, porque dice tanto Pedro como Jacobo y Santiago, ¿no? Jacobo y Santiago, los medio hermanos de Jesús, de mi Jesús, ¿no? Entonces, tanto ellos eran muy, o sea, en ese tiempo eran muy respetados, ¿no? Y dice que Pablo fue y lo encrespó a Pedro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Pedro dice que él, en ese instante, en esa oportunidad, él se sentaba a comer con los gentiles, y cuando él llegado a Antioquía, dice que él, porque en ese tiempo iba a venir Jacobo con los que judaizaban, o sea, son los que realmente ellos los que veían que tenían que estar, como dice, no, los judíos tenían que ser, como dice, no, ellos eran por la ley, ¿no? Circuncidados, tenían que ser circuncidados. Los judíos tenían que ser circuncidados para que realmente ellos pertenezcan a mi Jesús. Pero, y Pablo, dice que Pedro, dice que él llegó a Antioquía y ya no se quería juntar con los gentiles, ya no comía, se retraía, como se corría. ¿Por qué? Porque iba a venir, ¿no? Jacobo con los que judaizaban, ¿no? Los que circuncidaban, y no le iba a encontrar con ellos. Entonces, Pedro se estaba portando como un hipócrita, porque él mismo había dicho que los gentiles no se llamen, ya son todos parte de mi Jesús, todos, porque ya la ley ya no vive en nosotros. Por eso que mi Jesús vino y él abolió la ley. Entonces ya nosotros no nos podemos justificar por la ley. Nosotros nos justificamos por la gracia, pero por medio de la fe. O sea, por gracia, pero por medio de la fe. Entonces, dice, pues Pablo se enojó y le llamó la atención, ¿no? Ahora vamos a empezar con el desarrollo, ¿no? Dice, punto 1, para demostrar que su apostolado era legítimo, Pablo narra cómo le fue necesario reprender al apóstol Pedro. Claro, para entendernos cómo Pedro, él dice que mi Jesús, ¿no? Para validar, ¿no? Que mi Jesús lo llamó a ese ministro Pablo, el apóstol Pablo, para que testificara, ¿no? Y predicara en todas las iglesias, obviamente de Asia Menor, ¿no? Y Pablo es uno de los apóstoles que tuvo realmente un misterio que mi Jehová le dio, porque a nadie le dio, ni los santos del Antiguo Testamento, ni a Job, ni a Elías, ni Zacarías, ni Malaquías, ni a Abraham, ni Moisés. A nadie le dio este misterio, el misterio que le dieron a Pablo. El libro de el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros o 27 cartas, 27 epístolas, ¿no? Pero de los 27, 4 son, ¿no?, del Evangelio, y después hay que entender, ¿no?, que después de esos 4 vamos a ver, ¿no?, quiénes son de los Marcos, quiénes son de los apóstoles, ¿no? Marcos no era apóstol, pero escribió una carta, ¿no?, en el Nuevo Testamento, pero se convirtió, ¿no?, después de que mi Jesús ascendió. Y después, ¿no?, Mateo, sí, Mateo era uno de los apóstoles, ¿no?, porque era el cobrador de impuestos. Él escribió un libro de Mateo, de
del Nuevo Testamento. O sea, ¿cuántos apóstoles fueron que escribieron en el Nuevo Testamento? Entonces, para entender, solamente tenemos a Mateo, el cobrador de impuestos, tenemos a Juan, ¿no? A Juan, que escribió primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, Juan. Después tenemos el otro apóstol, que es Pedro, primero de Pedro, segundo de Pedro. Entonces, son 3 nomás los que escribieron solamente el Nuevo Testamento. Y Pablo tiene 13 libros que escribió él en el Nuevo Testamento. Entonces, para entender que la obra de Pablo es una de las más hermosas, y como dice Pedro en su oportunidad, dice que mi Jesús le dio toda la sabiduría a Pablo, porque él escribió 13 cartas, sin contar la que mucho me uno a los que dicen que también fue hebreo, ¿no? También, pero tiene 13 cartas. Entonces, para entender, mi Jesús lo pone, no lo reprende a Pedro, para que mi Jesús vean que él es validar su ministerio, de que él realmente todos lo respetaban, como también todos los querían matar al apóstol Pablo. Entonces, por eso hizo de que realmente Pedro se comportara de hipócrita, porque no quería juntarse con los gentiles. ¿Por qué? Porque iban a venir los judaizantes y lo iban a ver, ¿no? Entonces Pablo dijo, ¿cómo? ¿Por qué tenía que hacer eso? O sea, no le llamó la atención. Entonces, ¿por qué si ahora nosotros ya no nos justificamos por la ley? Ya no, la ley murió en nosotros. Ahora somos por gracia y salvos por medio de la fe. Solo tenemos que creer, ¿no? Y por gracia somos salvos. Y Pedro, él estaba retrayéndose, y como que él en una oportunidad predicaba y ahora se está echando para atrás. Entonces, como los curas actualmente, ellos predican, pero no aplican así. Eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Pedrito, ¿no? Entonces dice Gálatas 2, 11, 12. Dice Gálatas 2, 11, 12. ¿Qué dice Gálatas? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, Pedro vino a Antioquía, ¿no? Le resistí, dice Pablo, él se enojó porque lo que estaba haciendo Pedro, dice, ¿no? Dice, le resistí cara a cara, o sea, cara a cara, sin mandarle mensajes, nada. Eso era lo de Pablo, que realmente tenía los pantalones bien puestos, porque realmente le dijo en su cara a Pedro, le dijo, ¿no? Él dijo, le resistí cara a cara, dice Pablo a Pedro, porque era de condenar. Claro, es que estaba, hermano, negando que mi Jesús había venido con su sangre a morir por nosotros, para que nosotros solamente lo aceptemos y por gracia somos salvos. Y Pedro no, él estaba, ¿no? Por una parte, él estaba realmente que por la ley, ¿no? Por cumplir la ley, ¿no? De los 10 mandamientos, nosotros nos íbamos a justificar. Y él mismo había hablado, había predicado a los gentiles, y realmente porque mi Jesús le había dicho ya que no son inmundos, que nosotros somos tanto como los judíos como los cristianos un solo cuerpo, ¿no? Entonces, por eso era de condenar, dice Pablo, era de condenar, porque Pablo por un lado decía una cosa y por otro lado retraía, y estaba como que muchos del entorno, como Jacobo, todos, como era el líder Pedro, todos le seguían, como decir ahora. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, todos los liderazgos de las iglesias, lo que nosotros tengamos que hacer, porque somos observados por todo el mundo, tanto de la parte del cuerpo, de todo lo que hace un líder es como una persona a seguir, como un ejemplo, y nosotros los líderes no podemos estar haciendo cosas en contra de la ley, porque muchos hermanos van a
hacer lo que uno hace, y si tú dices algo, van a decir, pero ¿cómo el pastor hace eso? ¿Cómo es esto? Eso, por eso que tenemos que tener bien mucho cuidado, ¿no? Y dice, le resistí cara a cara, dice Pablo a Pedro, porque era de condenar, dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, claro. O sea, Pedro, antes que vengan los que venían con Jacobo, o sea, los judaizantes, los judíos, ¿no? Que venían a circuncidar, antes comía con los gentiles, y después dice, pero después que vinieron se retraía, como se escondía, se corría, se retraía, se escondía, ¿no? Dice, y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces, para entender, ¿no? Pedro, él estaba haciendo de hipócrita, ¿no? Porque él, por un lado, cuando no estaban los de Jacobo, los judaizantes, los judíos que venían a judaizar, él comía con todos los gentiles. Y cuando venía, ¿no? Jacobo con todo, ¿no? Los judaizantes, realmente él se escondía, se retiraba, porque no querían que lo vean, porque venían los que tenían que judaizar, ¿no? Los judíos, y no lo querían ver a Pedro que esté con eso, ¿no? Entonces era un hipócrita. Por eso que Pablo le reprendió, ¿no? Y dice unos pensamientos, dice, cuando Pedro vino por primera vez a Antioquía, comía en la misma mesa con los creyentes gentiles. Cuando Pedro vino por primera vez, claro, ¿no? Esa fue la primera vez cuando él predicó a los gentiles, y el Espíritu Santo se manifestó en todo, ¿no? Los gentiles, ¿no? Y hablaban lenguas. Entonces pues dice, cuando Pedro vino por primera vez a Antioquía, él dice, comía en la misma mesa con los creyentes gentiles, claro, porque él aprobaba que ya no eran los judíos, ya que eran los únicos que se salvaban por la ley, si también eran los gentiles, pero ya no por la ley, porque mi Jesús vino y él abolió la ley. Pero Pedro estaba como que él hacía una cosa y decía otra cosa, como que no, era un falso, no, era un hipócrita. Por eso que Pablo tuvo que reprenderlo, pero mi Jesús lo puso a Pablo para que Pedro realmente vea que Pablo era uno de los ministros que tenía uno que respetarlo, porque era ministro de mi Jehová, por eso, ¿no? Entonces dice, otro pensamiento dice, pero al llegar los judaizantes, claro, dice, pero al llegar los judaizantes, o sea, los judíos que circuncidaban, ¿no? Supuestamente de parte de Jacobo, claro, venían de parte de Jacobo, Pedro se apartaba y se retraía. Pedro se escondía. ¿Pero por qué se escondía si realmente es como que estaba negando la muerte de mi Jesús? Como que realmente él, cuando venían los judaizantes, ¿no? Los seguidores de Jacobo venían, ¿no? De la circuncisión para circuncidar, dice que Pedro se retraía, se corría, se escondía, no comía con los gentiles. Y cuando no estaba, él comía. Entonces, por eso que Pablo, él lo reprendió. ¿No? Y dice, otro pensamiento, con su hipocresía, Pedro estaba negando las grandes verdades del Evangelio. Claro, con su hipocresía, Pedro estaba negando las grandes verdades del Evangelio. Claro, porque nosotros, hermanos, ya hemos muerto por la ley. Ya la ley a nosotros nos condenó y fuimos condenados para morir. Y mi Jesús vino y murió por nosotros. Y mi Jesús me dice, ya, entonces, ven, carga mi cruz. Mi Jesús dijo, ya, porque realmente ahora estás vivo, soy salvo por gracia y por medio de la fe, ¿no? Entonces ya la ley, para nosotros ya no, nadie se va a justificar por comer de repente, porque hay
hay creencias en las iglesias, de repente por guardar los sábados, ¿no? Los que son adventistas, otros de repente por no comer animal, cosas que no tenían que comer en la ley, ¿no? Sin pezuñas, que no comer el chancho, que no comer, ¿no? Entonces, todo eso era, ¿no? Todo eso era por la ley. Pero la ley a nosotros nos condenó. Nosotros por nuestros pecados, la ley nos condenó a la muerte. Entonces, como vino mi Jesús, Él murió por nosotros y nos dice, no están muertos, porque ustedes van a resucitar, pero por gracia fuiste salvo por medio de la fe. Entonces eso hay que entender, ¿no? Pero Pablo, él realmente estaba un poco en la ley, un poco en mi Jesús, y eso es porque Pablo lo reprendió, ¿no? Y dice, ¿no? Hay que ver el punto A, que dice que las diferencias nacionales fueron abolidas por medio de la obra redentora de Cristo. Claro, las diferencias nacionales hacen que realmente tanto los judíos como los gentiles, como por ejemplo Venezuela, venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, guatemaltecos, salvadoreños, americanos, todos formamos un mismo cuerpo. Ya no hay esas diferencias nacionales que había antes, ¿no? De los judíos, que pensaban que ellos solos se iban a salvar, que ellos solos vino el Mesías para salvarlos a ellos, y no, porque mi Jesús dijo, yo tengo otras ovejitas de otro redil, y esos somos nosotros los gentiles, y los gentiles estamos todos de todas las naciones. Por eso que ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos justificamos por la ley, somos justificados por gracia, por medio de la fe. Solamente hay que creer, ¿no? Creer que hay un Jesús que vino, murió por nosotros a eliminar nuestro pecado, porque la ley nos condenaba, hermano. Toda la ley nos condena. Es como decir, ¿no? Yo de repente, ¿no? Cometí un crimen de repente, ¿no? Y de repente la ley, o sea, la Constitución, la ley, Él dice que yo por matar voy a la silla eléctrica a morir. Ya. Entonces la ley me condenó a mí a la silla eléctrica, y me ponen a la silla eléctrica y muero. Y por la ley morí. Ya no puedo morir dos veces, porque la ley me condenó que yo tenía que ir a la silla eléctrica y ya morí. Ya la ley no puede de nuevo volverme realmente a juzgar, porque ya moría, ya estoy muerto. Eso es lo mismo con mi Jesús, ¿no? La ley de Moisés me condenó a mí por mis pecados. Me condenó que yo tenía que morir, ¿no? O sea, la ley de Moisés me condenó que tenía que morir, ¿no? Pero yo por la ley morí, pero mi Jesús, Él vino y murió por nosotros para que nosotros resucitemos y vivamos con Él, ¿no? Entonces, yo ya morí, ya la ley, ¿no? Ya moría, porque yo vivo ahora en el Espíritu y guiado por el Espíritu, ¿no? Para entender, ¿no? Y dice, el punto B dice, que los judíos y gentiles creyentes formamos un solo cuerpo en Cristo. Hermano, ya no hay diferencias en tanto como judíos como gentiles. Ya, porque tanto judíos como gentiles formamos el cuerpo de Cristo. Mi Jesús es la cabeza, y nosotros, tanto judíos
como gentiles formamos un solo cuerpo, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, ya no hay diferencia. Chino, alemán, americano, peruano, chileno, puertorriqueño, todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermano, ¿no? Y dice, punto 6, dice, que por medio de la fe en Cristo, el creyente gentil ha dejado de ser común e inmundo, claro, por medio de la fe en Cristo, o sea, la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? Y dice, ¿no?, que por medio de la fe en Cristo, el creyente gentil ha dejado de ser común e inmundo, claro, porque antes, ¿no?, el mismo Pedro, él tenía realmente, él cuando lo mandó, Jesús lo mandó, ¿no?, a Pedro, ¿no?, a la casa de Cornelio, donde habían muchos gentiles, ¿no? Pero antes que vaya para allá, Pedro tuvo un sueño donde dice que él vio en el cielo y bajaban lienzos bajaban del cielo y bajaban animales, reptiles, cuadrípedos, ¿no? Y dice que mi Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Decía, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa inmunda. Y de nuevo, segunda vez dice, mi Jesús, Pedro, Pedro, mata y come, ¿no? Y Pedro de nuevo decía, no, Señor, porque yo no he comido cosa inmunda, no he comido. Y 3 veces les dice, Pedro, Pedro, mata y come, ¿no? Y Pedro dice, no, porque yo no he comido cosa inmunda. Entonces, ¿eso a quién le está diciendo? No son a los gentiles, le está diciendo que los gentiles, porque mi Jesús dijo, no llames cosa inmunda a lo que yo he limpiado. Entonces, para hacerle entender de que los gentiles también eran parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y no estaban circuncidados, ¿no? Pero pertenecían realmente al cuerpo de Cristo, ¿no? Tanto los gentiles. Lo único que le puso en ese tiempo, ¿no?, que los gentiles no tenían que comer sangre, que no tenían que comer animales que habían sido ahogados, ¿no?, porque la sangre se queda en el cuerpo también, y tampoco tenían que andar en lo que es relaciones sexuales, o sea, en pecado sexual tampoco podían andar, ¿no? Y también, ¿no? Van 3, claro. Y también que no podían comer cosas sacrificadas que les daban a los demonios. Entonces eso tenían que cumplir los gentiles, pero para entendernos que tanto los gentiles como los judíos formamos un solo cuerpo, nada más, ¿no? Y dice, ¿no?, Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Pablo? Dice, porque por gracia sois salvos. O sea, somos salvos, hermanos, por gracia. No por realmente guardar el sábado. No porque de repente no estoy comiendo esto. No porque de repente tengo que vestirme bien. No, nosotros, nadie se va a justificar, o sea, salvar por las obras. Nadie se va a salvar por las obras, nadie. Solamente nos vamos a salvar, ¿no?, por la gracia de mi Jesús, por medio de la fe, nada más. Nadie nos va a justificar. No podemos decir que porque esta iglesia, los adventistas, realmente ellos, como dice, adoran los sábados, nosotros no podemos decir que ellos realmente nos van a salvar. No, porque la justificación
de la salvación no es por obras, no es lo que nosotros hagamos, es por la fe, por medio de la fe, ¿no? Por gracia somos salvos, dice, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, claro, hermano, porque la fe, dice, por gracia somos salvos, pero por medio de la fe. Pero la fe no es de nosotros, la fe es que mi Jesús nos pone a nosotros la fe. Él es el dador y consumador de la fe. Si nosotros tenemos poca fe, pidámoslo a Él porque es el dador y consumador de la fe, ¿no? Dice, no es por obras que nos salvamos, es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Y dice, y esto no es de vuestro caso, la fe no es que nosotros queramos, nuestro Jesús nos pone, Él nos pone el querer y el hacer. Por eso que nosotros nos entregamos, porque Él realmente nos da esa fe para que nosotros tengamos que creer por medio de la fe y por gracia soy salvo, ¿entiendes? Pero nuestro Jesús nos pone ese querer, nos pone ese querer a nosotros, nos pone el querer, nos pone esa fe para que nosotros lo aceptemos y seamos parte de su cuerpo, ¿no? Y dice, pues es don de Dios, claro, exacto. O sea, es un don de Dios que nos da a nosotros, que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, para entender que no nos podemos justificar como Pedro lo estaba haciendo. Pablo reprendió a Pedrito. ¿Por qué? Porque Pedrito se portó mal. Pedrito, en una oportunidad, él realmente llegó a la casa de Cornelio, donde estaban los gentiles, y él dijo, cuán abominable es entrar a una casa de un gentil, dijo Pedrito. Y Pedrito, como decir, qué náuseas me dan entrar a la casa de un gentil, ¿no? Porque él era judío, pero no. Entonces, pero ya había tenido la visión de mi Jesús, que le había dicho que tenía que predicar a los gentiles, y y Pedro dijo, mi Jesús me había dicho que ya lo que él limpió, que no lo llamen inmundo, ¿no? Entonces él predicó ahí, y dice que se llenó de Espíritu Santo, se llenó ahí en la casa donde estaban todos los gentiles, ¿no? Eso. Entonces, vamos a ver el punto 2, dice, con su hipocresía, Pedro estaba negando lo que él mismo había afirmado en el concilio de Jerusalén, ¿no? Ahí está, Hechos 15, 7, 11. Vamos a ver, Hechos 15, 7, 11. ¿Qué dice? Hechos dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Entonces, él se estaba refiriendo, ¿no? Allá, ¿no? En el concilio en Jerusalén, donde estaban los gentiles, ¿no? Él dice, y después de mucha discusión, dice Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que
a nosotros padres, o sea, Pedro que hablaba bien de los gentiles. Pedro estaba hablando bien de los gentiles, ¿no? Decía, ellos le decían a los judíos, ¿no? Pedro decía a los judíos, ¿no? Decían, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, ¿no? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, para entender, ¿no? Porque querían que nosotros, los gentiles, nos circuncidemos, ¿no? Pero como ya fue abolida la ley, porque mi Jesús vino y murió por nosotros, por nuestro pecado, entonces la ley ya no queda efecto, ya nosotros ya, para la ley ya morimos ya, o sea, ya somos una nueva criatura con mi Jesús, ¿no? Ahora, entonces, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que entonces Pedro en un tiempo estaba afirmando eso, ¿no? De que ya somos ya un solo cuerpo, tanto los gentiles como los judíos. Y Pedro, mi Jehová le ha dicho a Pedro que podía predicar el evangelio. Cuando predicó a los gentiles dice que se llenó de Espíritu Santo, ¿no? Ahí, entonces, y también Pedro sacaba la cara, ¿no? Por los gentiles en ese tiempo, en el concilio de Jerusalén, delante de los gentiles sacaba la cara, ¿no? Decía, él mismo decía como judío, decía, ¿no? A los judíos, decía, ¿cómo nosotros vamos a poner un yugo a los gentiles que ni siquiera nuestros padres, dice Pedro, ni yo ni nosotros hemos podido llevar ese yugo? ¿Y cómo vamos a poner, no? Es la ley, o sea, ese yugo es la ley, o sea, ¿por qué? Porque nadie del Antiguo Testamento, nadie pudo cumplir la ley, es el yugo, ¿no? Entonces por eso, como todos fuimos condenados, porque la ley me condenó que yo tenía que morir, vino mi Jesús y Él murió por nosotros y mi Jesús nos llamó, vengan para acá hijos, carguen mi cruz y síganme, ¿no? Es hermoso. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no fe de nosotros, es no un don de Dios, la fe que nos pone a nosotros para que nosotros lo queramos, lo amamos, lo adoremos y sigamos en las cosas correctas con sus decretos, sus estatutos, ¿no? Eso, ¿no? Y dice 3, el punto 3 dice, la hipocresía de Pedro terminó arrastrando a Bernabé y a otros creyentes judíos. O sea, Pedro se estaba comportando como un hipócrita, porque en un lado comía con los gentiles porque él sabía que ya eran parte del cuerpo, pero por otro lado, cuando realmente no venían los judaizantes, los que circuncidaban, venían a Antioquía, entonces él se retraía, él se escondía, no quería comer con los dos, como se estaba comportando como un hipócrita, por eso que Pablo lo reprende, ¿no? Y dice, la hipocresía de Pedro terminó arrastrando a Bernabé y a otros creyentes, claro, porque Pedro era un líder. Entonces, como Pedro lo veían que hacía así, ya todos querían hacer lo mismo. Pero ese es el problema cuando uno es líder en las iglesias, tenemos que comportarnos como mejor se desea delante de Dios, ¿no? Tenemos que nosotros comportarnos como realmente Él nos manda a cumplir. ¿Para qué? Para que porque por todos somos observados, ¿no? Ahí todo lo que hace el líder hace los miembros. Entonces cuando uno va a reclamar a un miembro, dice, pero ¿cómo si el pastor está en ese caso? Y, o sea, para entender que somos nosotros observados, todos los ministros de nosotros de las iglesias, por todos somos observados. Y ellos nos van a ver todo lo que nosotros hagamos, ellos van a hacer también lo que nosotros hagamos como ministros. Si hacemos mal, ellos van a hacer mal, va a ser como un mal ejemplo, ¿no? Y eso, ¿no?
Y dice, ¿no? Dice Gálatas 2:13. ¿Qué dice Gálatas 2:13? Dice, y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Para entender que Pedro estaba haciendo eso y arrastraba, ¿no?, a muchos judíos a hacer lo que hacía Pedro, hipocresía, y tanto también Jacobo. Entonces estaban como malogrando lo que es que Pedro estaba negando, ¿no? Porque cuando uno dice, yo me justifico por la ley, entonces la muerte de mi Jesús fue en vano. Entonces fue en vano, entonces no puede ser, es una abominación, ¿no? Entonces el punto 4 dice, Pablo no tuvo ningún reparo en reprender a Pedro públicamente por la hipocresía que estaba habiendo en el campo. Pablo, él no tuvo nada de vergüenza, él fue cara a cara, lo encrespó, ¿no? Lo reprendió a Pedro, pero era una prueba de mi Jesús para que Pedro sepa que Pablo era autoridad, ministro que era llamado por mi Jesús, y para que le diga de que él realmente es autoridad. Por eso apareció esa situación, ¿no? Eso, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice, Pablo no tuvo ningún reparo en reprender a Pedro públicamente por la hipocresía que estaba viendo en él, ¿no? Gálatas 2, 14, 16. Gálatas 2, 14, 16. ¿Qué dice Gálatas 2, 14, 16? ¿Qué dice? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, o sea, Pablo está diciendo, o sea, dice, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, claro, porque estaban diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Es como el cura que predica, pero no aplica, dice, ¿no? Pero cuando vi que no andaban, dice Pablo, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, no, Pablo dijo al Pedro, dijo, no, delante de todos, él no tenía vergüenza, delante de todos, Pablo reprendió a Pedro, delante de todos, Pablo reprendió a Pedro, ¿no? ¿Y qué dijo, no? Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, dijo Pablo, si tú, dice a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, ¿cómo Pablo le reprende, ¿no? Le reprende a Pedro, si tú, que eres judío, comes como gentil, ¿no? Dice, vives y comes. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, como que estaba, ¿no? Por su ejemplo, estaban obligando a los gentiles a que se judaicen, a circuncidar. O sea, circuncidar era un proceso donde realmente le extirpaban su miembro y qué sé yo, ¿no? Y ellos pertenecían, ¿no? Tenían que circuncidar, pero como dice Pablo, lo reprendió a Pedro. Pedro, que tú, siendo judío, vives como gentil, ¿cómo tú puedes obligar, ¿no?, a los gentiles a judaizar o a circuncidar, ¿no? Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, para entender que él era judío de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, decía Pablo, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído
en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado, hermano. Nadie. Claro, hermano, nadie dice que será justificado por las obras de la ley, claro, pero para que entiendan que mi Jehová antes, él realmente dio los mandamientos, ¿no? Pero tenía que cumplir todos los mandamientos, los 10 mandamientos tenían que cumplirse. Si uno cumplía 9 y uno no lo cumplía, era transgresor de todos los 10 mandamientos. Y por eso, como nadie cumplió ni los antiguos